Muy bien. Entonces, aplicaciones en problemas de contexto hace referencia a los mismos problemas de valor inicial, pero entonces vamos a iniciar con las aplicaciones que hacen referencia a la administración, sirven para saneamiento, no quiere decir que no sirvan para ingeniería, digamos que inclusive son aplicaciones de nuestro contexto de día a día y sobre todo con esta situación atípica que tenemos, pues son más palpables a la situación del día a día. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Bien, entonces, estas aplicaciones de administración dan inicio con lo que nosotros vamos a trabajar, que es la función de utilidad. Entonces vamos a trabajar número 1, función de utilidad. Entonces, cuando estamos haciendo referencia a las funciones de utilidad, lo que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Es una ecuación, entonces eso no se va a traducir, digamos, a nada distinto al contexto día a día. Entonces, utilidad es lo que nosotros llamamos ingresos menos los costos totales. ¿Sí? Entonces, ¿qué son esas utilidades? Pues en sí lo que recibimos menos lo que nos cuesta producir, ¿sí? O las ganancias que obtienen la mayoría de las personas. Fíjense que no cambia, ¿sí? Entonces lo entendemos como función de utilidad. Igual los ingresos los entendemos, se pueden entender como R mayúscula o también se entienden como R minúscula. ¿Listo? Entonces mi función de utilidad se va a traducir a mis ingresos menos mis costos totales. Entonces, ahí hablamos de la función de utilidad. ¿Listo? Ahora, de ahí se nos desglosa pues, lo que llamamos ingresos. ¿A qué equivalen los ingresos? Entonces, ¿a qué equivalen los ingresos? Ya sea R mayúscula o ya sea R minúscula. Pues los ingresos, si yo quisiera saber cuánto recibe de ingresos una persona que está generando X venta, pues lo que nosotros decimos son los precios, multiplíquelo por las cantidades. Y eso es lo que nosotros llamamos los ingresos. Entonces, tener ingresos no es otra cosa que tener los precios multiplicado por las cantidades. Y esa sería nuestra función de ingresos. ¿Listo? Ahora, pasamos a lo que son los costos totales. Bueno, los costos totales, chicos, se van a dividir en dos, en el corto plazo y en el largo plazo. ¿Listo? Entonces, costos totales en el corto plazo son los que nosotros determinamos como costo total va a ser igual a un costo variable más un costo fijo.
¿Listo? Entonces, ¿por qué se le denomina corto plazo? Porque si yo quiero identificar una empresa, ¿m? Y mirar qué está pasando con sus costos, mirar el costo variable es de lo que depende la producción. Y el costo fijo, como su nombre lo dice, sería algo que no cambia, totalmente fijo, ¿sí? Entonces es cuando nosotros hablamos de cuando no afecta el nivel de producción. Entonces, los podríamos definir como costo variable. Entonces lo pueden interpretar como depende del nivel de producción. ¿Listo? Y por lo tanto el costo fijo, pues en primera instancia es el que no depende del nivel de producción, ¿no? ¿Listo? Es en primera instancia. ¿Qué otra característica? Pues si no depende del nivel de producción, uno en dónde encuentra costos fijos, pues cuando las empresas están en funcionamiento, es en el funcionamiento donde estos aparecen. En el arriendo. Correcto, en el funcionamiento. ¿Sí? Cuando algo está generando funcionamiento, pues vas a tener varios gastos que se convierten en un costo, ¿no? Y es lo que nosotros denominamos, pues, costos por escenarios de arriendos, servicios, ¿sí? Listo. Y como tercera característica, el costo fijo, chicos, se entiende como una condición inicial. Entonces, ¿cuál es la condición inicial de un costo fijo? Pues nosotros decimos que si la producción es cero, pues eso va a ser igual a los costos fijos. Recuerden que si me está diciendo que no depende del nivel de producción, significa que si no produce nada, ¿sí? Si su producción es totalmente cero, pues eso va a ser igual al costo fijo. Entonces, eso es lo que nosotros determinamos como una condición inicial. Entonces, y finalmente, pues el costo total, que será la suma entre el costo variable y el costo fijo. Esto es lo que nosotros interpretamos como costos en el corto plazo. Bien, ahora, sucede que cuando nosotros estamos interpretando estos costos en el corto plazo, también hay unos que tenemos que son los costos unitarios. Entonces tenemos unos costos totales, como 4, y esos costos totales los denominamos unitarios. Entonces, ¿qué significa unitario? Pues que los miramos de forma individual, que no es una suma, como lo hacemos en los costos totales variables y fijos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son estos costos unitarios? En primera instancia, pues vamos a trabajar con 4.1. Tenemos el costo fijo medio. Entonces, cada vez que me hablen de medio, pues eso significan costos promedios. Entonces, lo que me están dando es el costo fijo promedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un promedio? Pues así como ustedes generan sus promedios de notas, ustedes dicen, pues generemos la suma total y dividamos entre la cantidad.
Lo mismo sucede con cualquier promedio y eso incluye también los costos, ¿sí? Entonces, el costo fijo medio va a ser igual, pues, al costo fijo dividida la producción, o lo que nosotros llamamos las cantidades. Ese va a ser nuestro costo fijo medio, que es un promedio del costo fijo, ¿sí? Luego, pasamos a un costo variable medio. Profe, discúlpeme, ¿esas cantidades a qué se refiere en el Al anterior? total de producción. Al total Recuerda de que si producción. estás hablando de que... Entonces, todo estamos hablando de costo, ¿sí? El costo es algo que a mí me genera un gasto, solo que lo puedo recuperar a través del precio, ¿sí? Entonces, tú estás hablando de que quisieras mirar cuánto es el costo total de producir N camisetas, ¿sí? Entonces, tú necesitas mirar es primero los costos variables, es decir, ¿de qué depende que tú produzcas más o produzcas menos camisetas? Pues de la cantidad. Entonces, ese Q está haciendo referencia a la cantidad de camisetas. Y el costo fijo no depende de la cantidad que tú produzcas. El costo fijo sencillamente es, produzcas o no produzcas, pues vas a tener que pagar un arriendo. Produzcas o no produzcas, vas a tener que pagar unas nóminas, unos salarios, ¿sí? Entonces, esas Q, pues son las cantidades de producción. Súper, gracias. ¿Listo? Entonces pasamos al costo variable medio. Igual, pues será el costo variable promedio. Y pues ya sabemos también cómo se calcula. Sería el costo variable medio, pues va a ser igual al costo variable divididas las cantidades. ¿Listo? Luego tenemos otro unitario, que es el costo medio. Entonces lo llamamos costo medio solito, eso se interpreta como costo total medio. Entonces es lo que nosotros llamamos el costo promedio. Y pues lo calcularemos de la misma manera. Trabajaremos el costo promedio, pues es igual al costo total divididas pues las cantidades de producción. Y tenemos un cuarto costo unitario, que es el que denominamos costo marginal. Entonces, ¿qué es un costo marginal, chicos? La definición, lo que nosotros interpretamos es el costo de producir una unidad adicional. Entonces, sucede que es muy común que se generen producciones en línea por Dismos, ¿sí? Es decir, que a mí me hagan, por ejemplo, un encargo de 500 camisetas, un ejemplo, para X empresa, ¿sí? Pero puede suceder que llegue un empleado nuevo y quieren darle la misma camiseta. Entonces, a mí me van a solicitar que yo les venda una sola, o lo que uno llama la venta al detalle, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere saber cuánto le puede costar solo producir una, pues no puede ser el mismo costo que cuando generamos la producción de las 500, ¿sí? Entonces, lo que uno hace precisamente es calcular el costo marginal para saber cuánto me cuesta producir una y pues así usted, lo que vaya a vender,
pues no le va a generar una pérdida, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos los costos marginales. ¿Cómo se calcula un costo marginal? Entonces, es muy importante, chicos, los sinónimos, ¿sí? Marginal significa derivada. Entonces, por lo tanto, vamos a mirar aquí unos sinónimos de derivadas. Porque es importante, si digamos en el contexto del día a día, yo no les voy a decir, derive la TRM, ¿sí? Yo lo que le digo es, hágame las variaciones del dólar al peso, pero lo necesito ya. Entonces lo que lo estoy diciendo es derive qué está sucediendo con el dólar, ¿sí? Entonces, tenemos que entender los sinónimos, porque eso es lo que nos ayuda a saber qué es lo que tenemos que aplicar en el momento de un problema o de un ejercicio netamente de aplicación, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de sinónimos, marginal es derivar. ¿Listo? Ese es el primer sinónimo que nosotros tenemos allí implícito. ¿Qué otro sinónimo manejamos? Ah, que me faltó la tilde, que mal sin tildes. Listo. Entonces, primer sinónimo que usted encuentra ahí es marginal. Entonces, cada vez que encuentre el concepto marginal, pues significa derivar. Entonces, yo les digo costo marginal, pues lo que les estoy diciendo es deriva el costo. ¿Sí? Variación. Se usa razón de cambio. Se usa elasticidad. Esos. Ah, bueno, derivada también es máximo y mínimo, ¿no? Eso también debemos tener en cuenta que si me piden un máximo es una derivada, si me piden un mínimo es una derivada. Esos son sinónimos que me ayudan a interpretar cuando estemos viendo cualquier ejercicio de aplicación. ¿Listo? Bien. Entonces, costo marginal. Como observamos la palabra marginal, que nos está diciendo que es una derivada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el costo marginal nuestro costo marginal es igual a la derivada del costo total con respecto a la derivada de las cantidades. Ese será nuestro costo marginal. Entonces aquí viene algo importante, chicos, y es, sucede que cuando a mí me dan un costo marginal, lo primero que usted debe tener en cuenta es que es una derivada, correcto. Pero a usted le pueden pedir que calcule el costo total. Entonces, si le dan un costo marginal y le piden que calcule un costo total, pues recuerden que el proceso que usted debe hacer es una integral. ¿Sí? Pero si lo que hacen es lo contrario, si les dan una función de costo total y le pide que encuentre el costo marginal, pues precisamente lo que usted va a hacer es una derivada. ¿Listo? Entonces, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, chicos? ¿O vamos bien? Listo, perfecto. Bueno, entonces seguimos. Esos son los que nosotros denominamos costos totales y los costos unitarios. Por lo tanto, ya podemos pasar a un quinto,
que lo interpretamos como ingreso marginal. Entonces ya dijimos, ¿qué es marginal? Derivada. ¿Qué es el ingreso? Precios por cantidades, ¿verdad? Entonces, si me piden el ingreso marginal, entonces, ¿cómo se interpreta? Entonces, el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional. El ingreso marginal, pues, será el ingreso de generar una venta adicional. ¿Sí? Entonces, ¿qué será y cómo lo calculamos? Pues igual, una derivada. Entonces diríamos que el ingreso marginal, ya sea I marginal o R marginal, ¿no? Pues va a ser igual a la derivada del ingreso con respecto, pues, a la derivada de las cantidades. ¿Listo? Y tendríamos ingresos marginales. Entonces, pues, ¿cuánto me gano vendiendo una sola unidad? Luego pasamos a algo que nosotros determinamos, la función de demanda. Entonces, cuando hablamos de la función de demanda, nos está interesando el consumidor. Y pues aquí siempre les hago el mismo escenario. ¿Qué le interesa al consumidor? Pues, si usted, por ejemplo, eh, se va a ir a comprar, se antoja, por ejemplo, no sé, me ocurre de un queso, ¿sí? Entonces usted va y quiere comprar queso, usted no se va a preguntar es cuánto queso pera habrá en bodega, ni se va a poner a preguntar cuántas libras de queso tendrán aquí para vender, ¿sí? Como consumidores, lo que a nosotros nos interesa no es la cantidad, sino lo que a nosotros nos interesa son los precios, ¿sí? Por lo tanto, entonces recuerden que nosotros teníamos que la función de ingreso era igual a precios por cantidades, ¿sí o no? Entonces tenemos precios por cantidades, ¿verdad? Entonces, si al consumidor lo que le interesan son los precios, pues la función de demanda será despejar las cantidades. Entonces tendríamos que los precios van a ser igual a los ingresos divididas las cantidades, despejé, ¿no? Las cantidades que estaban multiplicando las pasamos a dividir a los ingresos. Por lo tanto, esto es una función de demanda, ¿sí? Es tener los ingresos divididas las cantidades. En otras palabras, despejar los precios. Esa es la famosa función de demanda. ¿Listo? Bien. Seguimos. Cuando yo tengo ya mi función de demanda, ingresos marginales y costos, tenemos algo que es muy interesante para el tema de los análisis y es la utilidad marginal. Entonces ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué es marginal? Derivada. Entonces, mi utilidad marginal, ¿a qué va a ser igual? Pues lo que nosotros decimos es que esa utilidad marginal va a ser igual a la derivada de la utilidad total
dividido, pues, la derivada de las cantidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué es utilidad marginal? Pues, ¿cuánto será mi utilidad en una proporción adicional de mis ganancias? O sea, ¿qué pasa si yo tengo ganancias adicionales? ¿Cuánto va a ser mi utilidad? ¿Sí? Entonces, es una variación. Para ello, se desglosa lo que nosotros llamamos la maximización de la utilidad. Entonces, debemos tener en cuenta algo, chicos. Maximizar la utilidad puede tener dos interpretaciones. Una, para el consumidor. ¿Sí? Y otra es cuando nosotros hablamos de la maximización de la producción. ¿Sí? Que eso es para el productor. Entonces, estas son aplicaciones de la derivada, sino que pues se las menciono de una vez porque de pronto la olvidaron o no la alcanzaron a trabajar y nosotros sí las necesitamos. Sucede que cuando a mí me hablan de un punto máximo o de un punto mínimo, eso es una aplicación de la derivada, ¿sí? Pero va un poco más allá. Entonces, cuando a mí me hablan de la maximización de la utilidad, yo estoy tratando de buscar qué es lo que le da mayor satisfacción al consumidor, ¿sí? Y qué es la máxima ganancia que yo le puedo dar a un productor, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es precisamente ese tipo de análisis. Entonces, cuando estamos hablando de la maximización de la utilidad del consumidor, lo que nosotros decimos es, entre más utilidad se tenga, ojo lo que les voy a decir, la utilidad marginal empieza a disminuir. ¿Qué significa eso? Recuerden que la utilidad marginal es una unidad adicional, ¿cuánta utilidad me genera? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, usted tiene sed en estos momentos, entonces usted va y se toma un vaso con agua. Entonces, su utilidad y su satisfacción de calmar la sed fue genial. Pero otra persona puede decir, no, seguí quedando con sed, entonces va y se toma otro vaso con agua. Mejoró su utilidad, pero dice, no, tengo más sed, va y se toma un tercer vaso con agua, ¿sí? Ya va 3 vasos con agua y eso le genera una satisfacción. Pero supongamos que le digo yo, le voy a dar otro vaso con agua. Entonces la persona me va a decir, ya no tengo sed, pero bueno, yo me lo tomo. Un quinto vaso con agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La utilidad, la satisfacción de esa persona ya no es la misma, ¿sí? Entonces, a medida de que tome más vasos con agua, su utilidad ya no va a ser la mejor, ¿sí? Va a empezar a disminuir. Entonces, la máxima utilidad es cuando ya llegó a la máxima satisfacción de una persona. De ahí para allá lo que se tome de vasos con agua ya no le va a generar utilidad, ¿sí? Y es cuando nosotros vemos que empieza a disminuir la utilidad, ¿sí? Entonces, eso le sucede a los consumidores. Nosotros llegamos a un máximo de utilidad y ya, uno, no compramos más, dos, no tenemos la misma satisfacción y las empresas les debe interesar esa parte, ¿sí? Porque ellos deben saber hasta qué punto uno como consumidor está dispuesto a comprar, ¿sí? Entonces, digamos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces los consumidores compramos por momentos en el tiempo, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Hace algunos años me gustaban las papas de tomate, las onduladas. Hoy no me gustan. Comí tantas papas de tomate que llegué a mi máxima satisfacción de utilidad que ahora prefiero las de pollo o las de limón, ¿sí? Entonces, digamos que
En las empresas y en el mercado debemos tener mucho cuidado y precisamente con estos cálculos, inclusive en los negocios que ahora están de boom de emprendimiento. Pues los emprendedores pueden emprender cualquier escenario, pero si no tienen en cuenta cómo debemos calcular y analizar las situaciones, pues quiebran, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de los máximos y de los mínimos. ¿Qué significa el mínimo? Pues yo no voy a minimizar mi utilidad, ¿sí? Lo que a mí me interesa minimizar son mis gastos. O sea, yo siempre quiero el máximo de satisfacción y gastar menos. O sea, siempre quiero pagar menos, pero tener la satisfacción mejor posible, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de los mínimos, precisamente lo que le interesa mirar es minimice sus gastos como consumidor. Ya como productor, minimice sus costos, ¿sí? Entonces, como productor yo siempre quiero tener muchos ingresos, pero que me cueste cada vez menos, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de trabajar las derivadas, mejor dicho, entre los máximos y entre los mínimos, que es lo que vivimos en el día a día. Para efectos de nuestros ejercicios, pues la maximización de una utilidad primero siempre va a ser lo que nosotros determinamos es la función de utilidad 1. ¿Sí? 2, para maximizar la utilidad hay que derivar la función de utilidad. E igualarla a 0. Y 3, despejar la variable. ¿Sí? Y aplica para todo contexto. Entonces, digamos, por ejemplo, ahorita que está en el tema de los RAPI, de los domiciliarios, pues lo que uno tendría que decirles a ellos es, venga, y yo le digo cuántos domicilios tendría que hacer máximo para que usted tenga ganancias, ¿sí? Porque ese es el problema. Hay N domiciliarios, pero lo que están haciendo es perdiendo, ¿sí? Porque lo que hacen es, sí, muchos domicilios, pero no ganan. Entonces lo que uno tendría que calcularles a ellos es, tenemos que mirar cuánto es el máximo de domicilios que usted tiene que hacer en la aplicación para que le genere una ganancia a usted, ¿sí? O de lo contrario, eso se vuelve lo que la expresión coloquial de vender, hacer pan para vender pan. Entonces, no genera ninguna utilidad. Entonces, por eso les digo que estos dos conceptos de maximización o de minimización, pues los vemos en el día a día y es importante tenerlos en cuenta porque nos ayuda a resolver algunos problemas de aplicación. Y se deriva, pues, de las funciones de demanda, de las utilidades marginales, de los costos totales, de todo esto que hemos tratado de explicar el día de hoy. Entonces, estos son los conceptos que uno debe tener claro para poder aplicar lo que nosotros estamos viendo en un ejercicio, ¿sí? Digamos que a veces resolver integrales es muy práctico, ustedes se están volviendo un poco mecánicos y es lo que necesito para, uno, pues que refuercen bases, aritmética, recuerden lo que no sé por qué no queda claro en temas anteriores y yo sé que lo han visto, pero se olvida. Entonces, para eso es la parte mecánica. Pero realmente el trasfondo es que usted pueda aplicar eso pues en el día a día. Y para eso vemos los ejercicios de aplicación. Bueno, hasta aquí son las generalidades para trabajar aplicaciones desde el punto de vista administrativo, de gestión, ¿sí? De producción. Luego, ya nosotros podemos ver lo que son aplicaciones de distancia, velocidad, aceleración. Entonces, son siempre mucho más sencillas, ¿sí? Porque son solo 3 escenarios. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con 3 escenarios? Pues que todos están en función del tiempo.
¿sí? Entonces, ejemplo, si nosotros queremos mirar qué pasa con la velocidad. Entonces, si yo quiero encontrar la velocidad, pues es una razón de cambio, es qué tanto varían las distancias en el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros decimos, pues es la derivada de la posición respecto a la derivada del tiempo. ¿Sí? Entonces, ese, ¿cómo lo entendemos? Pues en algunos textos se los entienden como distancias y a veces se lo colocan como S o X, da igual. ¿Sí? Que son las distancias o las posiciones. Luego, trabajamos también el tema de aceleración. Entonces, tiene dos posibles interpretaciones. ¿Qué es la aceleración? Pues la variación de la velocidad. ¿Sí o no? O sea, cuando usted está conduciendo, ¿de qué debe estar atento? Uno, pues precisamente de su velocidad, que consiste pues en qué tanto usted esté acelerando, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos una aceleración, pues lo que decimos es la variación de las velocidades con respecto al tiempo. Pero la aceleración también tiene otra interpretación y es que se puede convertir en la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, yo la puedo entender de esa manera. Aceleración es la primera derivada, que es la velocidad, o la segunda derivada de la distancia. Entonces, ejemplo, si a mí lo que me dan es la variación de la posición y me piden calcular la velocidad, pues es lo que nosotros hacemos, el proceso contrario, que sería la integral. Entonces, por eso las aplicaciones de velocidad, distancia y aceleración, en lo personal, son las más sencillas porque solamente son tres posibilidades. ¿Sí? Su distancia, su velocidad, su aceleración. ¿Sí? Entonces usted tiene su posición, su velocidad, su aceleración. ¿Sí? Si usted deriva la posición, encuentra la velocidad. Si usted deriva la velocidad, encuentra la aceleración. Y ahora haga lo contrario. Si usted integra la aceleración, encuentra la velocidad. Si usted integra la velocidad, encuentra la posición. Pues por eso les digo, a manera personal, son las más sencillas. Y aquí lo único que puede llegar a cambiar, pues es cuando ustedes trabajan movimientos armónicos. Entonces, para eso, ahí sí no solo los de ingeniería, los de administración también ven física. Entonces, si uno quiere ver un comportamiento armónico, pues puede incluirle gravedad, ¿no? Puede incluirle caídas libres. Entonces, ya depende de sus ecuaciones físicas y es la misma aplicabilidad. O sea, va a tener usted las mismas derivadas, solo que construye sus ecuaciones dependiendo al planteamiento del problema. Entonces, acá deben también, hay algunos ejercicios que les recuerdan la parte física, cuando vayan a trabajar caídas libres, movimientos armónicos, movimientos parabólicos. ¿Sí? Pues lo que deben recordar es sus ecuaciones físicas y las incluyen a través de una integral. Entonces, también pueden aplicarla de esa manera. Entonces, esto, chicos, es lo que nosotros debemos recordar o como tener muy presente para cuando resolvamos problemas. ¿Sí? Ya no solamente las reglas de las integrales me van a servir, sino pues necesitamos también conocer los contextos para poder hacer las resoluciones respectivas. Entonces, empecemos con taller de Hausler. Entonces vamos a hacer en el taller de Hausler, hagamos el ejercicio 11 de Hausler, para empezar ya a aplicar. Entonces empezamos con el ejercicio 11 del texto de Hausler. Entonces son las 9:52, 10 y 2, lo soluciono.
¿Listo? Entonces ustedes plantéenlo, léanlo, mírenlo cómo lo aplican y ya lo miramos entre todos a ver cómo les queda, chicos.
Bueno, muy bien. Entonces vamos a revisar cómo les quedó. Entonces, ejercicio 11, ¿no? Lo que les dicen es, en los problemas del 9 al 12, encuentre la función de demanda a partir del ingreso marginal, ¿sí? Entonces estamos diciendo que me dan mi ingreso marginal, recuerden que es una derivada, ¿no? Me darían la derivada del ingreso con respecto a la derivada de las cantidades, y eso sería igual a 275 menos Q menos 0.3 de Q al cuadrado. No me dan condiciones iniciales, significa que voy a dejar mi constante de integración indicada y empezamos con el proceso de concepto de integral. Entonces tendríamos las 275 menos Q menos 0.3 de Q al cuadrado, todo con respecto a la derivada de Q. Como tenemos derivada a ambos lados de nuestra ecuación, pues tendríamos concepto de la integral a ambos lados de nuestra ecuación. De tal forma que tendríamos derivada del ingreso, pues me daría el ingreso total. Y esto sería igual, integramos de manera independiente, 275Q menos Q al cuadrado medios, menos 0.3 de Q al cubo tercios, más nuestra constante, ¿sí? Entonces fíjense que hasta el momento lo que hicimos fue integrar y encontramos la función de ingreso, no la función de demanda, que es lo que me están preguntando, ¿no? Aquí tenemos función de ingreso. ¿Sí? Y ahora, pues lo que me están pidiendo es la función de demanda. Entonces recordemos que lo que decíamos de la función de demanda es que eran la función de ingreso divididos nuestras cantidades. Significa que si lo que me están pidiendo es la función de demanda, pues lo que yo voy a hacer es tomar mi función de ingreso y dividirla entre las cantidades. Y cada término con su respectiva expresión. Entonces, dividido entre sus cantidades, menos Q al cuadrado, pues dividido entre sus cantidades, menos 0.3 de Q al cubo, 3Q, dividido entre sus cantidades. Más la constante también la tengo que dividir entre sus cantidades. Entonces, fíjense, ya dividí toda la expresión entre las cantidades, significa que ya tengo lo que nosotros llamamos función de demanda, que serían nuestros precios. Y miramos que se puede simplificar. Entonces, ejemplo, puedo simplificar Q del numerador con Q del denominador. Puedo simplificar una Q del numerador con una Q del denominador. Y lo mismo en el tercer término. Y pues C con respecto a Q no la podríamos simplificar, nos quedaría intacta. Entonces nos quedó la función de demanda 275 menos Q medios menos 0.3 tercios de Q al cuadrado más la constante divididas las cantidades. Y esto, chicos, es lo que nosotros determinamos la función de demanda. Entonces, revísenlo, les quedó bien, tuvieron algo por mejorar, ¿hay alguna duda? ¿O por el momento es claro? Listo, muy bien. Bueno, entonces veamos otro ejercicio. Hagan, por favor, igual del mismo texto de Hausler. Ejercicio 15, chicos.
¿Listo? Entonces, inicien con el ejercicio Hausler, le den su enunciado, empiénsenlo a solucionar. Son las 10:08, lo solucionamos a las 10:12. ¿Listo?
Bueno, veamos cómo les quedó entonces el ejercicio 15, chicos. Entonces, ¿qué es lo primero que deben tener en cuenta? Que les dan una función de costo marginal, les dan unos costos fijos y le piden que encuentren la función de costo total. ¿Sí? Y les dan ciertos valores para las cantidades. Entonces, empezamos. Costo marginal, entonces les están dando la derivada del costo con respecto a las cantidades. Y les están dando que eso es igual a 0.09 de las cantidades al cuadrado menos 1.2Q y las cantidades de producción son igual a 10. Entonces, ojo, ¿qué significan ese 7.700? Esa es la condición inicial. ¿Sí?
Bien, chicos, ¿ahí me escuchan bien? Hola, profe, sí. Listo, bueno. Entonces, estamos diciendo ejercicio número 15. Nos estaban dando el costo marginal de la función. Entonces, toda esta información era nuestro costo marginal. ¿Listo? Y nos estaban dando la información con respecto a los costos fijos. Entonces nos dice es que todos los términos que estuviesen en corchete iban a hacer referencia a nuestros costos fijos. Y eso lo que se nos va a traducir es en la condición inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esa condición inicial? Pues nos está diciendo es que cuando la producción sea cero, pues que el costo fijo es de 7.700, ¿sí? Y la última información que nos daban eran unas cantidades que las vamos a interpretar para saber cuánto cuesta la producción para 10 unidades. Entonces, este es Q igual a 10, es para reemplazar cuando esté lista la función de producción. Entonces, por lo tanto, empezaríamos nuestro ejercicio con el concepto de la antiderivada, es decir, que tendríamos la derivada del costo igual a 0.09 q al cuadrado menos 1.2 q más 45, todo por dq. Posterior, pues utilizamos el concepto de integral, porque ya tenemos pues nuestra derivada a ambos lados de la ecuación, y empezaríamos. Integral de la derivada del costo, pues nos daría el costo. Integramos cada término, nos daría el 0.09 q al cubo tercios menos 1.2 q al cuadrado medios más 45q y sumamos nuestra constante de integración. Ya integramos, esa es la función del costo total, pero pues necesitamos reemplazar nuestras condiciones iniciales. Entonces, aquí es donde vamos a reemplazar condiciones iniciales. Y entonces estaríamos diciendo, el costo es de 7.700 cuando las cantidades de producción son cero, que ese es el concepto de costo fijo. Entonces tendríamos nuestros 7.700 igual, pues a toda nuestra función reemplazamos las cantidades en cero. Y pues nuestro objetivo es despejar nuestra constante, ¿verdad? Entonces estaríamos diciendo, primer término, pues nos daría todo cero. Segundo término también nos daría todo cero. Tercer término también nos daría todo cero. Profe, yo tengo una duda y es Dime. que se supone que, bueno, este DC, o esa derivada de este costo, acá se colocó que es el costo marginal, ¿cierto? Sí, la derivada del costo con respecto a las cantidades, ese es el costo marginal, sí, señor. Ah, ¿es el costo fijo al que se refiere ahí? Esto es el costo marginal. Sí, toda la función, lo que veo aquí es la función es el costo marginal. Sí, cuando ya integras es el costo total. Y el costo fijo es cuando las cantidades son cero. Recuerda que ya lo habíamos explicado. Recuerda que si nosotros estamos hablando de un costo fijo, es una condición inicial en la cual te están diciendo que el costo fijo es 7.700. ¿Qué significa ese 7.700? Que el costo es igual a 7.700 siempre y cuando las cantidades sean cero. Ese es el concepto de costo fijo. Ah, bueno, sí, señor. Gracias. Y por lo tanto, pues nuestros 7.700 serían nuestra constante de integración.
Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la función de costo total? Que eso es lo que nos están preguntando. Pues el costo total va a ser igual a 0.09 tercios de Q al cubo menos 1.2 medios de Q al cuadrado más 45Q más los 7.700 que son nuestra constante de integración. Y esto sería la función de costo total. Entonces, si ya construimos la función de costo total, pues yo puedo saber cuánto me cuesta producir pues, las unidades que necesite, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto me cuesta producir 50 unidades, pues solo es reemplazar y ya sé cuánto me cuesta. Y por eso nos están generando la última solicitud. ¿Cuánto cuesta producir 10 unidades? Entonces, lo que decimos es, pues el costo de producir 10 unidades pues será en toda nuestra ecuación reemplazar cuando las cantidades sean 10. Y así sabremos cuánto es el costo de producir 10 unidades. Entonces reemplacen a ver cuánto nos daría. ¿Cuánto les dio, chicos? 7.715. Listo. A mí también, profe, 7.715. Entonces, ¿qué significa ese 7.715? Pues que producir 10 unidades, eso es lo que nos cuesta. Y ese sería nuestro ejercicio final allí. Bueno, entonces ahora veamos un ejercicio de Arya. Entonces ubíquense en texto de Arya, página 629, para que veamos un ejercicio del taller que tienen que efectuar. Y ubíquense en el ejercicio 76.
Bueno, entonces, ¿qué les propone el ejercicio de Arya? Ejercicio 76. Entonces, empezamos. Nos dan un crecimiento de una población, nos dicen que es una población de insectos que crece en un tamaño inicial de 3000. Entonces, bueno, el primer contexto es un crecimiento de población de insectos. Y nos están diciendo que hay una población inicial. Entonces, ojo, cuando me están hablando de poblaciones iniciales, me están hablando del tiempo o de un momento cero, ¿sí? Entonces, si me dicen que es una población inicial, pues me están diciendo una población en el momento cero, nos dicen que es de 3000. ¿Sí? Entonces, lo mismo como cuando ustedes tenían sus velocidades iniciales, ¿sí? No parte de que la velocidad inicial pues está cuando pues el tiempo está en cero, ¿sí? Entonces, ya me dieron condiciones iniciales. Luego nos dicen, un tamaño PT, o sea, me dice que toda la función la dejamos en población en función del tiempo. Después de un tiempo T medido en días, entonces me está diciendo que este tiempo que estamos trabajando está dado en días. Y dice, si la razón de crecimiento, entonces ya sabemos que razón es una derivada, entonces me está diciendo, la derivada de la población de los insectos respecto a la variación del tiempo, entonces recuerden que esto es lo que nosotros llamamos razón de crecimiento o razón de cambio. Que ya sabemos que es un sinónimo y significa derivada. Entonces decimos, la razón de la variación de la población de insectos dependiendo de los días va a ser igual a 5 factor de t más 2t al cuadrado. Y nos dicen que determinemos, entonces determine la población sin importar el tiempo y que determinemos qué pasa con la población en 10 días. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. Nos dan una razón de cambio, nos dicen es la variación, qué tanto pueden crecer la población de los insectos dependiendo del tiempo, y nos dan el escenario para que generemos la ecuación completa y para que miremos qué pasa después de 10 días. ¿Listo? Entonces empezamos. Concepto de la antiderivada, pues la derivada de la población de los insectos va a ser igual a 5t más 2t al cuadrado por dt. Y con eso ya podemos utilizar el concepto de antiderivada. ¿Qué diríamos? Integral de la derivada de la población de insectos, pues nos va a dar la población de los insectos. Integramos común y corriente, eso nos quedaría 5 medios de t al cuadrado más 10 tercios de t al cubo más la constante de integración. Entonces, fíjense, planteamos cuáles eran las condiciones iniciales desde el principio del ejercicio. Por lo tanto, necesito saber a qué equivale esa constante de integración que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar las condiciones iniciales y entonces lo que me dicen es, la población es de 3000 cuando el tiempo es cero. Entonces reemplazo, toda la población es de 3000, pero cuando el tiempo sea cero.
pues despejamos nuestra constante de integración, entonces observamos. Estaríamos diciendo que todo ese primer término, pues, tiende a 0. Estaríamos diciendo todo este primer término, pues nos daría 0. Segundo término nos daría 0. Y estaríamos diciendo que la constante, pues, equivale a 3000. ¿Sí? Por lo tanto, ya resolvimos la primera pregunta. Nos estaban pidiendo era cuánto era la función de la población de los insectos. Entonces decimos, la población de los insectos va a ser igual a 5 medios de t al cuadrado más 10 tercios de t al cubo más 3000. Y esa es la ecuación de la población en crecimiento. Entonces encontramos la función del crecimiento de la población de insectos. Lo que significa que yo ya puedo identificar en cualquier momento en el tiempo cuántos insectos vamos a tener, ¿sí? Entonces lo que me dice en la segunda pregunta es ¿qué pasa después de 10 días? Después reemplazamos la población de insectos en 10 días, cuando t es igual a 10, pues reemplazo. Me quedarían mis 5 medios de 10 al cuadrado más 10 tercios de 10 al cubo más 3000. Entonces díganme cuánto les da la población de insectos en 10 días. Entonces calculen y me dicen ahí cuánto les da. Y revisen si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Cuánto les dio, chicos? 6.580. 6.580. 6.583. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces eso sería nuestra respuesta final. Entonces estaríamos diciendo que pasados 10 días, la población de insectos son de 6.583. Entonces, importante, chicos, cuando ustedes empiecen los ejercicios de aplicación, quizá uno de los puntos más importantes es cómo ustedes plantean el enunciado, ¿sí? Entonces, siempre lo importante o lo primero que uno debe hacer es mirar la condición inicial, ¿sí? Digamos que esa es una de las características iniciales. Entonces, fíjense cómo nosotros empezamos el ejercicio. Lo primero que uno debe hacer siempre, pues bueno, leer el enunciado y debe buscar cuál es la condición inicial, ¿sí?
O sea, ¿cuál es la condición inicial que le van a otorgar? Eso es lo primero que uno hace. Lo segundo que uno hace con un ejercicio de problema es plantear la ecuación. ¿Sí? Todo ejercicio de problema tiene una ecuación. ¿Sí? Entonces no puede ser solo un ejercicio, o sea, ya no es tan mecánico como lo que ustedes venían haciendo. La parte mecánica es importante para que usted recuerde propiedades, aritmética, la resolución de los ejercicios. Pero usted lo que debe tener en cuenta en un ejercicio o en un problema de aplicación es la ecuación. Siempre debe formular una ecuación, ¿listo? Como tercer paso, pues lo que usted hace ya es la solución. Entonces, en ese orden de ideas, pues es la integral. ¿Sí? No significa que siempre sea integral, ¿no? Recuerden que también tenemos procedimientos de derivada y más adelante vamos a tener unos procedimientos de gráficas, pero por ahora, pues la mayoría, pues el procedimiento, el tercer paso siempre va a ser encontrar la integral, en la mayoría. Y finalmente, entonces ya lo que usted hace es encontrar la solución. ¿Sí? Y en algunos ejercicios, pues les piden que hagan interpretaciones, por eso lo de los 10 días después. ¿Sí? Cuando es encontrar solo una ecuación, que es la solución, una función, no hay lío. ¿Sí? Pero si me dan más información, pues lo que me están diciendo es que hagamos una interpretación. Entonces, es como para que más o menos ustedes se guíen cuando vayan a resolver un problema de aplicación. Siempre primero encuentren condición inicial, planteen la ecuación, resuélvanla, es la primera solución, que es una función a la que ustedes van a encontrar, y luego interpretan si le piden más información, que era lo que sucedía en el ejercicio. Fíjense que les daban condición inicial, luego también les pedían la ecuación, pero también les pedían qué pasaba después de 10 días. Y eso es lo que nosotros tenemos de aplicación. Entonces, importante, chicos, las aplicaciones son las mismas, ¿sí? De aquí en adelante se habla del mismo costo marginal, costo total, son las mismas. Lo único que cambia, y nos vamos a ir dando cuenta poco a poco, son los métodos de integración. Entonces, con esto damos por finalizado lo que es antiderivadas y también de una vez problemas de valor inicial para que la siguiente semana empecemos sustitución. Entonces, empiezan sus talleres, ya pueden resolver Thomas, Stewart, Hausler y Arya de valor inicial. Las entregas para los ejercicios de aplicación están para la siguiente semana. Todavía no les he colocado el link. Creo que el link se los voy a colocar el martes para que lo entreguen después de la clase del martes. Está plazo máximo para que sea día martes y ya no generamos más plazos. Un día más les voy a dar para estos talleres. Son menos, pero pues sí, efectivamente requieren que ustedes tengan pues una concentración un poco más amplia, que no solamente resolver el ejercicio, sino plantearlo precisamente. Listo, chicos, tenemos un segundo quiz. Ese quiz no se va a habilitar, lo voy a habilitar hasta el día sábado, después de dudas. Espero poder terminar un poco más revisión de sus talleres, cosa que pueda ayudar a algunos estudiantes que les están quedando mal algunos puntos, entonces que por lo menos puedan revisar uno o dos comentarios más de talleres entregados antes que hagan un segundo quiz. En general, los felicito, en los quizzes ya vi los resultados, a la mayoría les fue muy bien, a otros pues cosas por mejorar, pero pues la idea es que ustedes los revisen para que lo tengan allí en cuenta. Para el segundo quiz, pues tienen la posibilidad de que, como los ejercicios son aleatorios, entonces pueden tener la posibilidad de que vuelva y les salga algún ejercicio, entonces inténtenlos revisar. Y ya el día sábado, después de ese quiz, cualquier duda con referente a los quizzes la vamos a poder resolver, ya que todos pues ya lo han desarrollado o aplicado.
Muchísimas gracias entonces, chicos, nuevamente. Espero, porfa, me adjunten el día de hoy antes del mediodía la autorización para yo poder, en el momento que se generen los videos, pues volvérselos a compartir con el mayor gusto. Que tengan ustedes un muy buen día, chicos, y que les siga yendo bien en sus clases. Vale, profe. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿El segundo quiz es de antiderivadas o de aplicaciones? No, antiderivadas. Recuerden que son 2 quizzes por tema. Ah, ok. Sí, Vale, señor. profe. Gracias. Bueno, listo. Profe, y este sábado entonces es solución de inquietudes de estas aplicaciones, ¿cierto? Pues dudas. Digamos que recuerden que los sábados son solo tutoría. Entonces, pues Ah, las ok. dudas que tengan, con el mayor gusto yo les colaboro allí. Bueno, gracias, profe. Bueno, no, a ustedes, chicos, que tengan muy buen día. Cuídense bastante, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.